Biblia abierta en el Salmo 47. Nos acercamos cada vez más al final de la serie de salmos de este año. Si Dios quiere y me mantiene con vida y sin ahogarme y sin morirme, vamos a tener una serie de salmos todos los años, ¿ya? Seguimos en esta serie que son, como yo les recuerdo domingo a domingo, los compositores inspirados por el Señor, los hijos de Coré, o de la familia de Coré. El Salmo 47, le voy a dar lectura, después vamos a tener una breve oración para ir inmediatamente al mensaje. Dice así el Señor en su palabra: pueblos todos, agiten las manos, aclamen a Dios con voces de júbilo. El Señor, el Altísimo, es en verdad temible, es el gran Rey de toda la tierra. El Señor humillará bajo nosotros a los pueblos, pondrá a las naciones bajo nuestros pies. Escogió para nosotros la tierra que habitamos. Es el orgullo de Jacob a quien amó. Dios, el Señor, se ha entronizado. Entre aclamaciones y sonidos de trompetas, cantemos salmos a nuestro Dios, cantemos salmos a nuestro Rey. Cantémosle un salmo digno de Él, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Dios reina ya sobre las naciones, Dios ocupa ya su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Dios merece ser grandemente exaltado, porque de Él son los poderes de la tierra. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por esta ocasión nueva que nos das, iniciando la semana, de celebrar tu nombre, de aclamar tu nombre, Señor, y de poder estar juntos como pueblo, no solamente aquí, sino que en muchos lugares, en donde tu palabra está siendo predicada, donde tu palabra, Señor, está siendo expuesta. Y te pedimos, por tanto, Padre Santo, nos puedas guiar, nos puedas ayudar, nos puedas socorrer con tu Santo Espíritu. De tal manera que esta palabra que leemos y esta palabra que será exhortada, sea eso, Señor, tu bendita palabra, recibida por tu pueblo, exhalada por ti una vez más hoy. Misericordia especial te pido por mí, Señor, de tal manera que pueda ser fiel a ella, fiel a las verdades que tenemos presentes hoy día. Lo hacemos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, hoy día vamos a enfrentar, o los invito a enfrentar este salmo, mirándolo de una perspectiva, antes de ir a la introducción. Esto es parte de la introducción, pero antes de ir al meollo mismo, como es cualquier salmo en realidad, porque esto es un cántico o es una oración cantada, ¿ya? Pero esto en particular parte como otros salmos no lo hacen, ¿ya? Es decir, tiene una introducción, tiene un preludio, tiene una obertura, si nosotros hablamos en términos, ¿no es cierto?, líricos. Cuando hay especialmente óperas, hay una obertura, así se llama, ¿no es cierto?, en que incluso en temas que son tocados en piano o tocados en otro instrumento como en guitarra, eso se llama una obertura. Después de eso vamos a ver por qué o cuál es la razón de esta alabanza que el Salmo nos expresa hoy día, o el Salmo o la temática del Salmo. Luego vamos a centrarnos en lo que el Salmo habla realmente, que es justamente del Rey en el trono, y vamos a tener también una mirada, antes de las aplicaciones, una mirada de futuro que también expresa el Salmo, una mirada en términos teológicos, una mirada escatológica, es decir, de los eventos que están por suceder o de algo que está por suceder. Entonces, como primera cosa, dentro de esta introducción, yo les mandaba algunos mensajes, ¿verdad?, en el grupo que tenemos, que el contexto de este salmo, al igual que el Salmo 46, al igual que el Salmo 45, es de conflictos bélicos o de guerra, ¿ya? El Salmo 46, que es el que vimos la semana pasada, lo tenemos quizá un tanto más fresquito, ¿verdad? En el caso del Salmo 46, justamente, Dios estuvo, yo les explicaba, contra el imperio asirio. Y ese era el contexto bélico que nosotros veíamos ahí, con el rey Sennacherib como el líder de este imperio asirio. Y Dios lo que hizo fue derrotar justamente
las fuerzas de Sennacherib, sin que Israel, sin que el pueblo de Dios hiciera, entre comillas, nada. ¿Se acuerdan que fueron más de 180.000 soldados que al clarear la mañana, como dice el Salmo, Dios ya lo ayuda? Aclaró la mañana y ellos vieron por los muros de Jerusalén que había una mortandad, ¿ya? De eso se hacía cargo también el Salmo 46. En el Salmo de hoy se muestra el conflicto del reino de Judá con dos pueblos que no eran, podríamos decir, tan grandes y tan poderosos en técnicas de guerra y en armamento como fueron los asirios. En este caso eran los amonitas, ¿ya? Y por otro lado los moabitas. Estos dos pueblos se unieron y quisieron atacar al pueblo del Señor. Judá en aquel tiempo, el reino de Judá, era dirigido por Josafat, ese era el rey. Y yo les decía, ¿no es cierto?, que leyeran allí, ¿no es cierto?, un par de capítulos en el segundo libro de Crónicas que daba el contexto en este salmo. Ahora, Josafat como rey tuvo ciertas características positivas. Era muy extraño encontrar, podríamos decir, buenos reyes, buenos gobernantes en el tiempo de los reyes, tanto en Israel como en Judá. Los reyes cumplían también cierta función pastoral en el sentido de guiar al pueblo de Dios o a la verdad o a los ídolos. Josafat justamente cumplió una muy buena función porque sacó muchos de los ídolos que estaban adorando también el pueblo de Dios de una manera muy, podríamos decir, sincrética. ¿Qué significa sincrético? Viene de la palabra sincretismo, es decir, adoraban a Dios verdadero, pero también adoraban ídolos, ¿ya? Algo que es muy común hasta el día de hoy. Bueno, el Señor hizo en este tiempo, en el tiempo del rey Josafat, que las naciones temieran a su pueblo, temieran, en este caso, a Judá, al reino de Judá, debido a una batalla que él también ganó, que Dios también ganó, de manera milagrosa, haciendo que los soldados de Amón y los soldados de Moab, es decir, amonitas y moabitas, se pelearan entre ellos y se mataran entre ellos. Así sucedió. No tuvo que ir a la guerra Judá, sino que Dios los confundió tanto que se mataron entre ellos, ¿ya? Dice Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 10, parte de lo que yo le pedí que leyeran, ¿no es cierto?, para hoy, que dice así: el pavor del Señor dominaba a todos los reinos vecinos de Judá, y estos nunca se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Entonces, el Salmo que vamos a ver hoy pone de relieve, ¿qué significa eso? Quiere hacer notar la realeza suprema de Dios, el Señor. Y por eso que el Salmo, ¿no es cierto?, tiene allí un subtítulo, que Dios es el Rey, y Dios es el Rey de toda la tierra. Esa es la temática o lo central en lo cual va a ir dando vuelta este Salmo. Entonces vamos al preludio, o vamos a la obertura. ¿Qué es lo que leen ustedes ahí en el verso 1? Pueblos todos, agiten las manos, aclamen a Dios con voces de júbilo. Y este agiten las manos no es esto. Porque uno piensa, agiten las manos, hacer así. No. Eso significa, aplaudan al Señor. Pueblos todos, aplaudan al Señor y aclamen a Dios con voces de júbilo. Entonces, la obertura o este preludio está diciendo en palabras sencillas, ¿saben qué? Pónganse de pie y aplaudan. Aplaudan al Señor y alábenlo a voz en cuello. Eso significa aclamar. No es decir, vamos a cantar como muchas veces nos critican a los presbiterianos, ¿no es cierto? Que somos, ¿no es cierto?, refrigerianos, quizás. ¿Por qué? Porque cuando cantamos Cristo y cantamos otras alabanzas que son mucho más alegres y las cantamos de todas maneras, así como que estamos enfermos, como que tenemos asma, ¿ya? Pero no, aquí está diciendo que Dios debe ser alabado de manera jubilosa. Por eso, a voz en cuello, ¿eso significa gritar? No, cantar por Dios a todo pulmón, ¿ya? Dios es digno de eso. Entonces, claramente esta invitación es primero ¿para quién? Para aquellos que son parte del pueblo de Dios. Sin embargo, no solo ellos, dice el texto, ya que Dios es soberano sobre todos. Es la razón de la invitación a aquellos que de todas las naciones forman parte del pueblo de Dios, ¿ya? Esta introducción o preludio
ya está poniendo énfasis en que el Señor tiene pensado que en su pueblo, o que su pueblo va a ser no solamente de la etnia hebrea o de la raza judía, sino que su pueblo va a ser un pueblo, va a ser, podemos poner entre comillas, la iglesia de toda etnia, de todo pueblo o de toda nación. ¿Ya? Esto lo he repetido no sé si varias veces, pero en más de alguna ocasión. El pueblo de Dios hoy día no es Israel. No es Israel. Y podríamos decir que antaño tampoco era Israel. Hoy día el pueblo de Dios está conformado de distintas razas. Nos equivocamos cuando pensamos que Israel, ¿no es cierto?, hoy día en una guerra muy complicada, incluso cometiendo atrocidades, ese es el pueblo de Dios, no, sino que seríamos nosotros, ¿no es cierto? Algunos que dicen, usted pastor tiene cara de judío o de judío, pero tiene cara de judío porque tiene la orejita media grande, la nariz grande, también parece judío, pero eso no significa nada. Nosotros somos el pueblo de Dios porque Dios a través de Jesucristo nos rescató, nos redimió para ser parte de su pueblo. Y por eso que el pueblo de Dios está lleno de González, de Sánchez, de Rodríguez, todos apellidos parecen españoles, pero también hay otros de otras nacionalidades, de otras etnias, y que forman parte de la familia del Señor. Entonces, aquí en el Salmo ya vemos parte, ¿no es cierto?, más adelante se hace cargo a través de la misma temática o subtemática, de que Dios forma un pueblo, quiere un pueblo que no tenga que ver con una etnia o con una raza, ¿ya? De hecho, la promesa hecha a Abraham habla mucho de eso. Dice, le dijo a Abraham en la promesa, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. No será bendita en ti, Abraham, solamente tu familia, sino que todas las familias de la tierra. En esa simiente final de Abraham, que es Jesucristo, serán bendecidas gente de toda raza, pueblos, incluso chilenos. ¿Sí? Entonces, en esta obertura, en este preludio, el Salmo comienza con esta idea. Todos invitados, todos llamados a aplaudir y a cantar a todo pulmón a nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora, ¿cuál es la razón de la alabanza? ¿Por qué esta alabanza aplaudiendo? ¿Por qué esta alabanza cantando a voz en cuello o a todo pulmón? Es lo que encontramos entre los versos 2 al 4. El Señor, el Altísimo, es en verdad temible. Ahora, si nosotros ya recordamos lo que yo les decía del contexto de Segunda de Crónica, en verdad es temible el Señor. ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Se acuerdan lo que pasó en el tiempo de Josafat? Los pueblos alrededor tenían miedo. Tenían miedo. ¿Tenían miedo de qué? Del pueblo de Dios, porque ya habían conocido lo que hacía Dios por su pueblo, defendiendo a su pueblo. Nadie se quería meter con Judá. Nadie se quería meter en este tiempo con Josafat. Entonces aquí dice, en ese contexto, el Señor, el Altísimo, es en verdad temible. ¿Ya? Le temían a Dios. Entonces, la razón de la alabanza es que Dios mismo es el Altísimo. Y si ustedes se dan cuenta ahí, ese Altísimo no está en minúscula, sino que está con mayúscula. Está diciendo que esto es un nombre propio de Dios. La razón es que tiene un título Dios y que Él es el Supremo, podríamos decir, el Altísimo. No hay nada ni nadie por sobre Él. ¿Cuál es la razón de esta invitación a aplaudir, a levantarse y a cantar de voz en cuello o a voz en cuello, a todo pulmón? Es que Dios es el Supremo. No hay nada ni nadie por sobre Él. Entonces la razón esta de cantar y de aplaudir es que estamos frente al Dios Todopoderoso, al Supremo Rey. ¿Se acuerdan que hay un himno que cantamos y lo conocemos los más antiguos, que se llama Al Trono Majestuoso? Sí. ¿Y qué dice? Dice parte de ese himno: al trono majestuoso del Dios omnipotente, humilde vuestra frente, naciones inclinadas. Todas las naciones. Esto está también afirmado o está inspirado ese himno en este salmo y en otros. O sea, todas las naciones inclinen su frente ante este rey, ante el Altísimo. Dios, que es rey, está por sobre cualquier otro rey temporal.
por sobre cualquier rey o cualquier soberano, y ese soberano entre comillas, temporal, en este tiempo. Dios está por sobre ellos. El Salmo 83, el verso 18, nos ayuda a esto porque dice que reconozcan las naciones, que reconozcan que tu nombre es el Señor y que solo tú, Altísimo, también con mayúscula, estás sobre toda la tierra. El salmista en el Salmo 83 se hace eco también de esta temática que encontramos en el Salmo 47. Entonces, este Dios supremo, este Dios todopoderoso, hace ver su majestad y poder, entre otras cosas, mediante el sometimiento de sus enemigos. Esto es lo que encontramos también en el verso 3. Miren, el Señor humillará bajo nosotros a los pueblos, pondrá a las naciones bajo nuestros pies. Entonces, digo entre otras cosas porque no es lo único. Entonces, este rey, este Altísimo, ¿no es cierto?, muestra o hace ver, hace que sea evidente, hace que sea palpable, podríamos decir, entre otras cosas, mediante someter o humillar a sus enemigos. Y esto, hermanos, o esta idea, o esta figura también, es un eco de lo que está anunciado también en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro del Apocalipsis. ¿Ya? ¿Cuántos acá, voy a hacer un paréntesis, cuántos acá cuando escuchan Apocalipsis les da susto? Sinceramente, ¿a cuántos de los que están acá escuchan la palabra Apocalipsis pensando en el Apocalipsis de la Biblia, no de una película? ¿Les da susto, les da miedo, les da algo raro? ¿A ninguno? A mí me daba miedo. A mí también. Ya. Y eso tristemente es común. ¿Ya? Pero el Apocalipsis en la Biblia es un libro que fue escrito de manera especial, aunque toda la Biblia lo es así, pero de manera muy especial a la iglesia y a la iglesia de hoy. ¿Para qué? Para alentarlos, para fortalecerlos y para darles seguridad en vez de asustar. O sea, quienes sí podrían tener miedo son aquellos que no son del Señor, leyendo el Apocalipsis. Pero quienes somos del Señor es un libro esencialmente de consuelo y de seguridad. Entonces, cerrando ese paréntesis, lo que vemos acá de Dios humillando a gente, humillando, ¿no es cierto?, a las naciones, pero no esas naciones o esas gentes que son parte del pueblo de Dios, sino que aquellos que son sus enemigos, es un eco de lo que encontramos en el Apocalipsis, en donde el Señor, en la consumación de su reino, vamos a hablar de eso también más adelante, ¿qué significa eso? Consumación de su reino, va a someter y va a juzgar a sus enemigos. Fíjense lo que dice en el libro de Apocalipsis, obviamente, capítulo 11, los versos 15 al 18. Dice así: cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, miren lo que dice ahora y únanlo con la idea que encontramos en el Salmo: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, Él reinando. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Decían, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. La idea, la imagen, más que la idea, que nos muestra el Apocalipsis en esta parte, justamente sometiendo, como dice el verso 3, el Señor humillará bajo nosotros a los pueblos, los pondrá bajo nuestros pies, humillando y sometiendo a todas las naciones, porque Él es el Rey, como es el tema central del Salmo 47. También existe una figura muy parecida en el libro de Josué. Fíjense que esto no es algo que está, podríamos decir, solamente en los Salmos, o solamente en el Apocalipsis, sino que estas verdades, estas ideas, estas figuras, podríamos decir, está salpicado o salpicada en toda la Escritura. Miren lo que dice, como le digo, Josué, en Josué capítulo 10, los versos 24 al 25, ¿ya? ¿Cuál es el contexto aquí?
Aquí son derrotados por el ejército de Israel 5 reyes de los amorreos, ¿ya? Ese es el contexto. ¿Y qué dice aquí Josué, o la historia de Josué? Entonces, Josué, llamó a todos los hombres de Israel y a los jefes de los guerreros que lo habían acompañado y les dijo, miren lo que dice, pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y se pararon sobre su cuello, y entonces Josué les dijo, no tengan miedo, no se atemoricen, sino sean fuertes y valientes, porque así, o sea, poniendo el pie sobre el cuello de esos reyes que eran los enemigos, así hará el Señor con todos sus enemigos contra quienes ustedes peleen. ¿Se fijan que esta idea y esta figura, Josué, Apocalipsis, Salmo? O sea, y eso es lo que hacían en aquel tiempo los reyes cuando sometían al rey de otro pueblo, le ponían el pie encima. Y de ahí viene eso, yo no voy a dejar que nadie me ponga el pie encima. ¿Han escuchado eso, no? Sí. Que nadie me ponga... Bueno, eso significaba someter, humillar. Es decir, yo soy aquí el que mando, ¿ya? Me acordé de un video, no sé si gira en TikTok, no me acuerdo en qué otras plataformas, de un perrito. ¿Lo han visto? Un perrito peludito, ¿no es cierto? Parece que en China, ¿verdad? Que está podría ser en un canil donde recogen a los perritos, no para comérselos, hasta donde entiendo yo, porque eso no habría mostrado más ese perrito, donde ese perrito es el que la lleva y no es muy grande, y los perros pelean, los de ese canil, llega este perro y pone orden, y le pone una pata encima, justamente, así, le ponen la pata en el lomo en la cara, y los otros perros tranquilitos, no pelean más, ¿no es cierto? Entonces, en los videos que yo he visto dice, Firulais la lleva, ¿ya? Bueno, en ese sentido, es lo que nos está mostrando la palabra del Señor hoy día, ¿ya? Vamos a ver si esto ocurre hoy día, si Dios está actuando así hoy día, o solamente esto tenemos que esperarlo. Lo vamos a ver en algún momento. Por otra parte, y para terminar este punto de la razón de la alabanza, de la razón de este aplaudir, de la razón de cantar jubilosamente, el verso 4 complementa este actuar justo de Dios hacia su pueblo y en contra de sus enemigos, recordando que esa tierra en donde ellos estaban en conflicto, les había sido prometida, y este Señor, este Rey, hará lo necesario para que eso se siga cumpliendo. Fíjense en lo que dice el verso 4. No olvidemos, Judá contra los amonitas y contra los moabitas, ¿sí? Escogió para nosotros la tierra que habitamos. Él, Dios, es el orgullo de Jacob, a quien amó. O sea, el Señor está siendo fiel una vez más a su pacto. El Señor fiel a su promesa, ¿ya? Hasta aquí llega esta, podríamos decir, segunda parte. Pero pasemos a un tercer punto. Miremos cómo el rey está en el trono. De eso se hace cargo también el Salmo. Lo encontramos todo este subtema, y que en realidad es lo central en este Salmo, entre los versos 5 al 7. Y parece indicar que Dios en algún momento, cuando uno lee esto, en algún momento de los tiempos, llamemos así, hizo posesión del trono como rey. Es decir, en algún momento, como sucede con los gobiernos temporales y con los reyes, en algún momento alguien no es rey y después es rey. Cuando sube al trono, o cuando se sube en el trono, o cuando se entroniza, ¿no es cierto? Es ahí cuando comienza a reinar, ¿sí? Cantamos hace un ratito una alabanza que hablaba de eso. ¿Qué decía? ¿Qué decía? A ver. La primera estrofa de esa alabanza, búsquenla. ¿Qué cosa? La alabanza que cantamos. ¿Era el 9? No sé, búsquenla. Cantaron con entendimiento, ¿no? ¿Qué decía? Sí. ¿Qué decíamos? ¿Qué dice? La primera estrofa. En Jesucristo, puerto de paz. No, esa no es. Sí, el primero. No, la otra. Canta el Señor. ¿Qué dice? No, hablaba del trono, hablaba de un rey. Sí. ¿Pero qué decía? La primera estrofa. Nadie es como tú. Y además, puede tener que tomar Toda yo. mi vida quiero exaltar la maravilla de las tu maravillas de tu amor. No, eso, miren. Se equivocó. Consuelo, refugio, ¿esa acá? No. ¿Pero si esa cantar? Sí. Está pensando en otro. Alfa y Omega, 2. Ah, Tú estás sentado en tu trono. ¿Ya? Esto ya nos va a dar pistas de lo que vamos a ir meditando. Tú estás sentado en tu trono, siempre reinando.
siempre reinando. Entonces, después dice soberano, ¿ya? Bueno, entonces cuando uno lee aquí, fíjense lo que uno lee en el verso 5 al 7. Dios, el Señor, se ha entronizado entre aclamaciones y sonidos de trompeta. ¿Qué es lo que piensan? En algún momento Dios pareciera indicar que en algún momento de los tiempos no era rey, pero en algún momento sí, se entronizó. ¿Sí? Pareciera decir eso. Sin embargo, encontramos aquí un lenguaje, como es un salmo, un lenguaje poético, un lenguaje figurado. ¿Por qué? Primero, porque Dios tiene como uno de sus atributos el ser eterno. ¿Qué significa ser eterno? Que no tiene principio y tampoco fin. Uno cuando escucha la palabra eterno generalmente apunta o cree apuntar para adelante nomás, ¿no es cierto? Esto va a estar por la eternidad, sí, pero la palabra eternidad desde el punto de vista bíblico es que no tiene para atrás principio ni para adelante fin. Por lo tanto, en ese sentido, Dios siempre ha estado ocupando el trono como rey. Siempre, siempre. Fíjense lo que nos dice el Salmo 93, verso 1 y verso 2. El Señor reina. No reinó ni reinará. ¿Ya? Más adelante lo voy a confundir con algo, pero hasta el momento, el Señor reina. El Señor se ha vestido de magnificencia. El Señor se ha revestido de gran poder. El Señor afirmó el mundo y este no se moverá. Su trono es firme desde el principio. O sea, no hubo un momento en que tomó el trono, sino que siempre ha estado en el trono. Y termina el verso 2 diciendo, del Salmo 93, el Señor es el Rey eterno. ¿Ya? Segundo, por eso es que no podemos tomar esta expresión como una cuestión textual, como que en algún momento, o literal mejor dicho, como que en algún momento Dios tomó el trono. ¿Ya? Aquí estamos frente a una expresión poética. Segundo, conociendo que Dios siempre ha estado en su trono, y en el contexto en que fue compuesto este salmo, que ya sabemos, el poeta inspirado por el Espíritu Santo hace un paralelo, ¿no es cierto? O va comparando los reyes terrenales que sí son entronizados en algún momento, ¿ya? Y exaltados también por sus súbditos. Sin embargo, este rey al que invita a aplaudir, al que invita a cantar y alabar, ¿no es cierto? Como lo deja muy en claro el mismo salmista, es el rey de toda la tierra. O sea, no es cualquiera. Es el rey de toda la tierra. Pero también ocupa un trono especial, uno que es santo. Fíjense lo que dice el verso 8. Dios reina sobre las naciones, Dios ocupa ya su santo trono. No es el trono del rey Juan Carlos, no es el trono de los reyes de Dinamarca, no. Es el santo trono. Y esto lo distingue de cualquier rey humano por más piadoso que sea. Mejor que Josafat, mejor que Salomón, mejor que David. ¿Ya? Y ahora viene el punto en donde yo quiero complicarlo. Dios ya reina, ¿sí? Sí. Hay una expresión o un concepto teológico que busca enseñar, entre otras cosas, justamente esto. Y es un concepto teológico que se llama, a lo mejor algunos lo han escuchado alguna vez y otros no, y por lo tanto se aprenderá o lo aprenderemos hoy, el ya pero todavía no. O sea, suena extraño, ¿cierto? Ya, sí, pero todavía no. Este concepto teológico busca enseñar que el reino de Dios y quienes participan del reino de Dios, es decir, la iglesia, este reino está activo. Este reino está, podríamos decir, funcionando, pero no en su plenitud. Por eso se llama ya, pero todavía no. ¿Ya? Está activo, el reino de Dios está activo. El rey está en su trono, está reinando, ¿no es cierto? Pero no en su plenitud. Y a mí se me ocurrió, espero que sea ocurrente, porque si los confundo más, y si el ejemplo no es bueno, si la aplicación, ¿no es cierto?, para hacer entender esto no es bueno, olvídense, ¿ya? Pero ¿cómo entender esto? Que ya todavía no, o sea, que Dios reina, pero no plenamente, que está funcionando, este reino está activo, pero no completamente. Imagínense en un auto nuevo, cualquiera marca, o la mejor marca, da lo mismo, un auto nuevo, ¿ya? Y que viaja y puede viajar a cualquier lugar, ¿sí?
usted lo toma a la concesionaria, lo compra y puede viajar a todo lugar. Sin embargo, usted no conoce toda la tecnología del auto y el auto no puede mostrar todo su potencial. Hoy día los autos no son como hace 50 años atrás, ¿no es cierto? Mi papá, que es mecánico, puede dar fe de él. De repente, de esto, se sube a un auto y hoy día hay que dar un contacto y hay que apretar un botón. Algunos autos se paran, ¿no es cierto?, en el semáforo, se para el motor, uno acelera y andan otra vez. Ya, imaginémonos un auto top, en la última tecnología, y usted lo compra, se sube, le explican algo, tiene el manual. Claro, usted se puede mover de aquí a Santiago, en San Fernando, sale a pasear, pero no conoce todo su potencial. Es decir, hay mucho más que el auto puede dar, pero no en plenitud. Bueno, así está funcionando activo el reino de Dios hoy día. No está a la plenitud, ¿ya? No sé si me di a entender o no, o les complico más. Nosotros no sabemos todo lo que decimos. Así es, además no lo sabemos todo. Muy bien. Bien, entonces, como este auto, ¿no es cierto?, como este vehículo que tiene potenciales, pero aún, ¿no es cierto?, no sabemos cuánta es la velocidad realmente que da. Hay distintas tecnologías, distintos botones que no conocemos, ¿verdad? Y todo está en este manual del vehículo, pero aún no descubrimos. El reino de Dios es revelado así en la Biblia. ¿A qué me refiero? Dios reina ya, pero no en plenitud. Dios ocupa ya, como dice, esto lo estoy leyendo o estoy expresándolo exactamente como aparece en el verso 8. Dios reina ya sobre las naciones. Dios ocupa ya su santo trono. Estas expresiones nos dejan ver que el reino está funcionando, ¿ya? Que está en marcha, que se inauguró. ¿Y cuándo se inauguró de manera especial este reino? El día en que el Rey Jesús venció a los enemigos más temibles para su pueblo. ¿Los amonitas? No. ¿Los moabitas? Tampoco. El día en que Jesús venció a la muerte y a Satanás. Amén. Ese día se inaugura. Ese día, usando la analogía del vehículo, es cuando se adquiere el vehículo y comienza a andar en el vehículo. Ese día se inaugura el reino. Nada más que este reino, según la Escritura, lo que vemos allí en la Escritura, había sido usurpado. Había sido, podríamos decir, tomado cautivo este reino por un tiempo, por el príncipe Satanás, que será completamente derrotado y sacado de escena. ¿Ya? Entonces, inaugura el reino, se inaugura y lo inaugura Cristo derrotando a Satanás. Fíjense lo que nos dice Juan capítulo 12, verso 31. Jesucristo está hablando aquí y les dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Y era el juicio? ¿Cuándo va a ser el juicio? El día que vuelva el Señor. Pero fíjense cómo las palabras de Jesucristo. Y esto está, hermanos, esto está estrechamente relacionado con el Salmo. Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Pero sabemos que Satanás sigue activo hoy día. Entonces, a eso se refiere este término teológico, ya, pero todavía no. Falta que se consume, falta que se complete. Y aquí encontramos este hermoso lenguaje también que está lleno de esperanza. Y termina el Salmo, hermanos, con la temática que lo abrió. ¿Se acuerdan cómo lo abrió? Aplausos, pónganse de pie, aplaudan y canten. ¿Y cómo termina de la misma manera? Anunciando que gentes o príncipes de todos los pueblos le rinden reverencia al Señor. Es decir, Dios no es solo Rey de Israel, sino que del mundo entero. Porque Él es el Rey, el Altísimo, y merece ser exaltado. A Él le pertenecen los pueblos del mundo. Que el Señor nos ayude en esto, pero tenemos que ir a las aplicaciones, necesariamente. ¿Sí? Esa es la exposición del Salmo. ¿Cómo aplicamos esto hoy día? ¿Cómo se puede aplicar esto a la iglesia hoy, a mí, a ti? A nosotros como comunidad. Hermanos, la victoria final de Dios como soberano Rey sobre el pecado y la maldad no solo se manifiesta en la sumisión de sus enemigos, en poner la pata arriba en el cuello de los enemigos, ¿no es cierto? Como lo hacían los reyes, ¿ya? Hay algo mucho más poderoso que eso, mucho más significativo que eso, que ese sometimiento o esa victoria final también tiene que ver con un cambio en el corazón de muchos. Muchos. Nosotros fuimos humillados por el Señor, pero el Señor no nos puso el pie en el cuello.
nosotros fuimos humillados con el Señor porque el Señor nos desnudó y nos mostró nuestra maldad. El Señor hasta el día de hoy nos sigue mostrando, pero ya no con una carga de peso de pecado en lo que éramos y quienes somos hoy día nosotros. Podemos mirar atrás y decir, de allá me sacó el Señor. Pero el día en que la persona se vuelva al Señor, en que su corazón es cambiado, sí hay desesperación. Desesperación de correr al único que puede otorgar libertad. Entonces, el acto más poderoso de sumisión es cuando el Señor cambia el corazón de las personas. Lo que nos recuerda la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 5, nos recuerda esto. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Fíjense, el Señor nos sometió, pero nos sometió amorosamente. No nos sometió, no nos humilló para después condenarnos, sino que nos somete, nos ama, nos muestra su amor, un amor escandaloso para hacernos suyos. Esa primera cosa como aplicación para nosotros hoy día. Segunda, el último verso de la cita anterior, ¿no es cierto?, de Romanos, esto de nos reconcilió y nos regocijamos por esa reconciliación, nos lleva a conectarnos con el Salmo 47, que exhorta a adorar a este Rey de manera alegre. La cita en Romanos 5 dice, nos regocijamos. Aquí, pónganse alegres, de manera jubilosa. La cita de Romanos también nos dice que nos invita a regocijarnos en Dios por la obra hecha por Jesucristo. El Señor, hermanos, siempre es digno de adoración. Amén. Y como tercera y última cosa, tercera y penúltima cosa, el Salmo 47 nos deja un resumen de lo que Dios ha buscado desde el principio. ¿A qué me refiero? Ese plan redentor luego de la caída, a ese principio me refiero. El plan de rescatar, ¿no es cierto?, al género humano, de formar, ¿no es cierto?, o reconstruir una nueva humanidad que había sido dañada, había sido manchada por el pecado. Entonces lo que busca Dios y lo que encontramos como un resumen en el Salmo 47 es justamente ese plan redentor, de buscar formar una nueva humanidad que ya no esté manchada por el pecado y que ya no esté dominada por el pecado. Dios se refiere a Él mismo en el Salmo como el soberano Rey de toda la creación, un Rey universal, un Rey de todos los pueblos. Sin embargo, para que esto pueda consumarse, para que esto pueda completarse, para que esto pueda llevarse a cabo, primero el Señor necesita, aunque suene obvio, pero no es tan obvio, primero debe convertirse en Señor de Israel en el Salmo. Al convertirse en Señor y soberano de Israel, puede llegar a ser soberano y que otros pueblos alcancen redención a través de su pueblo también. Bueno, ese mismo modelo lo encontramos replicado en el Nuevo Testamento. Para que la gente de distintas naciones, literalmente, una familia de bolivianos, ¿no es cierto?, con la que conversamos hoy día, gente de distintas naciones, pueblos, razas, para que esa gente sean alcanzadas, es necesario que el Señor sea primero el soberano y Rey de su pueblo, de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? ¿Acaso no lo es? Por supuesto que lo es. El problema somos nosotros, que muchas veces nos rebelamos contra el Señor y decimos, no, Señor, en esta área de mi vida tú no eres soberano. En esta área de mi vida mando yo. Piensa usted en qué área tiene conflictos con el Señor. ¿En qué áreas tendré conflictos yo con el Señor? En esta área de la vida, Señor, déjame a mí solito. Para que sean alcanzadas otras naciones, otros pueblos, otras personas de otras etnias, el Señor primero debe ser soberano tuyo y soberano mío, soberano de la iglesia. De hecho, lo es, como yo les decía. Sin embargo, la idea es que la iglesia sea sumisa. No estoy hablando de misa, sumisa. Se humille delante del Señor, bajo el Señor, porque Él es el Rey. Y por medio de nosotros, los súbditos de este Rey, sean alcanzados otros muchos de entre las naciones. Hermanos,
Este es el modelo y el modo que Dios utiliza. Si nosotros no nos sometemos al Señor de esta manera, otros no serán alcanzados. Usted quiere, como cantábamos, ¿no es cierto? Ansioso espero, cantábamos en otra alabanza, que tú vuelvas. ¿Usted quiere que vuelvas al Señor? Amén. Estamos ansiosos, ¿sí? Que se termine toda esta cuestión que pasa aquí en nuestra tierra, cómo el pecado avanza, qué sé yo. Bueno, el pecado avanza entre otras cosas porque la iglesia no está firme. Y una de las cosas que deben suceder para que el Señor vuelva es que el Evangelio siga siendo predicado hasta el último rincón, hasta donde el Señor lo tiene así predeterminado. Y eso lo hace a través de la iglesia, no, lo hace a través de ángeles. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Donde el rico le pide al padre Abraham, envía a uno de los ángeles para que le hablen a ellos. Y dice, no, a los profetas tienen. ¿Quiénes son profetas hoy día? ¿Pastores? Todos ustedes son profetas hoy día. Todos. Hay personas que tienen el don de la profecía, que es otra cosa, de la predicación, pero toda la iglesia está llamada a ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo fue fundada la iglesia en Antioquía, en la Biblia? ¿Fue Pablo? ¿Fue Pedro? ¿Fueron plantadores de iglesias capacitados? No, mientras huían de Jerusalén. Así, personas comunes y corrientes, dueñas de casa, que trabajaban en la feria, que eran estudiantes, que trabajaban en un café, que trabajan en una empresa de software, que trabajan en un hospital. Esas personas plantaron la iglesia en Antioquía. Eso significa someterse al Señor. Someterse al Señor. Y por último, hermanos, hoy nos encontramos sin lugar a dudas en el periodo del ya pero todavía no. El ya pero todavía no. Estamos viviendo el reino reinaugurado con Cristo como el Rey soberano. Esto desde su resurrección, desde su ascensión al trono. No es que no estuviera en el trono, pero aquí el reino que había sido usurpado, ¿verdad?, está siendo reconquistado. Y está sentado, como confesamos nuestra fe, a la diestra de Dios Padre. Y esto, queridos, es motivo de júbilo. Esto es motivo de adoración. Esto es uno de los tantos motivos el que el Señor nos convoque cada primer día de la semana a adorar juntos. Esto es motivo de júbilo. Este es el motivo de por qué el Señor pone también en el centro de la adoración una mesa y alimento espiritual. Sin embargo, este reino que ha sido usurpado por el príncipe de este mundo, Satanás, todavía no es recuperado en su totalidad. La iglesia espera aquel día de la consumación de todas las cosas. Mientras esto sucede, podemos, hermanos, y debemos celebrar que sin lugar a dudas terminará su obra en nosotros y en el mundo. Para dar claridad a esto, quiero terminar citando el libro de Apocalipsis otra vez. En Apocalipsis 11, otra vez la misma cita que les comenté delante, 15 al 18. Y podemos decir amén al final. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Vamos a orar, después vamos a compartir.